En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con el problema de la felicidad. Es una pregunta que me han hecho en relación con la publicación de este libro, con el llamado Carlino, por la imagen del can, del perrito, del Carlino, que ilustra su portada. Es la cuestión del fracaso de la felicidad. Y entre una de las preguntas que ya me han planteado directamente es ¿quién miente más al hablar de la felicidad? ¿Si la literatura o el cine? Aunque en este libro hablamos de esta cuestión, ¿quién miente más cuando habla de felicidad? ¿Si la literatura o el cine? Vamos a exponer muy sumariamente, muy rápidamente en este vídeo algunas cuestiones que pueden ayudar a dilucidar este asunto, aunque ya digo, está bastante tratado en el libro, ¿no? ¿Quién miente más cuando habla de la felicidad? ¿Si la literatura o el cine? Bueno, lo primero que hay que advertir, indudablemente, es que si se responde a una pregunta planteada en tales términos, se acepta la premisa o se acepta la implicatura, la premisa implícita en esa pregunta, y es que el cine y la literatura mienten cuando hablan de la felicidad y compiten uno con otro a ver quién miente más. Claro, esto puede ser así o no. A veces las preguntas son, yo diría que con frecuencia, las preguntas son auténticos laberintos sin salida, auténticas encerronas simplemente para poner en entredicho una determinada tesis, que puede ser la que sostenga o no quien pregunta o quien responde. Pero imagínense ustedes que se pregunta lo siguiente: ¿por qué la democracia es el sistema político? ¿Por qué la democracia es el régimen de gobierno preferido por los delincuentes? Cualquiera que responda a esta pregunta asume, si no la cuestiona, la premisa de partida, que la democracia es el sistema político preferido por los delincuentes. ¿Y por qué? Claro, esto puede ser cierto o puede ser falso, pero indudablemente cualquier pregunta que se haga lleva implícita una premisa, lleva implícita una implicatura, valga la redundancia, que desde el momento en que se acepta responder a esa pregunta, de alguna manera se acepta la implicatura, se acepta la premisa, y la premisa a veces puede ser falsa. Yo no voy a decir que al responder a una pregunta como la que aquí se plantea a propósito de este libro, del fracaso de la felicidad, sea una pregunta que exige asumir una premisa falsa, pero sí es cierto que la literatura es muy amplia y hay obras literarias que engañan y mienten a propósito de la felicidad, y que el cine también, aun teniendo menos historia, muchísima menos historia que la literatura, y siendo un arte mucho más discutible que el literario, también puede haber dado lugar a obras cinematográficas donde la felicidad sea una falacia, sea una mentira. Pero todo esto requiere una explicación que no puede ser simple, aunque insisto, aquí en este libro hablamos mucho sobre cine, literatura y mentira, pero vamos a sintéticamente resumirlo en lo siguiente, en esta intervención que puede servir de introducción a la lectura del libro. Lo primero que hay que hacer cuando se habla de la felicidad es reconocer lo siguiente. La felicidad es indisociable de la libertad, tal como aquí se plantea. Y la libertad empieza, ¿por dónde? ¿Por dónde empieza la libertad? Pues la libertad empieza por saber distinguir la realidad del engaño. Esto es algo absolutamente fundamental. Es decir, ¿por dónde empieza la libertad? Ustedes pregúntense, cada vez que se hable de libertad, pregúntense por dónde hay que empezar. Pues hay que empezar por distinguir, es decir, por saber distinguir. Para distinguir hay que saber distinguir la realidad del engaño. Sin esa premisa, sin ese preámbulo, no vamos a ninguna parte. Y ahora les advierto, ¿cuál es la obra literaria que mejor que ninguna obra literaria, que mejor que ninguna otra obra literaria, vida y por haber, ha descrito, ha explicado la lucha del ser humano, el enfrentamiento del ser humano contra sus propias ficciones, contra sus propios errores, contra sus propios espejismos? Tómense unos segundos para pensar, antes de que yo se lo diga inmediatamente, cuál es la obra literaria que mejor que ninguna otra obra literaria de cualquier época ha descrito, ha explicado, ha mostrado la lucha del ser humano contra sus propios fantasmas, contra sus propios espejismos, contra sus propias ficciones, contra sus propios autoengaños. ¿Cuál es? Evidentemente el Quijote.
Es decir, el Quijote es la obra literaria que más allá de ninguna otra, que mejor que ninguna otra, ha descrito la lucha del ser humano contra sus propios fantasmas, contra sus propios espejismos. Esto lo ha hecho el Quijote, mientras que el teatro de Shakespeare se dedicaba a endulzarle la vida al ser humano, enfrentándose y enfrentando la vida de ese ser humano contra sus propios espejismos, contra sus propios fantasmas. Tengan en cuenta que Hamlet supone el enfrentamiento de Hamlet contra el fantasma de su padre. El sueño de una noche de verano no es más que un catálogo de fantasmas. Ricardo III no se enfrenta más que a los recuerdos de los crímenes cometidos. Macbeth empieza precisamente no por la libertad, sino por los oráculos y las profecías de las brujas. Es decir, que mientras el Quijote se enfrenta mejor que ninguna otra obra a la lucha que el ser humano tiene que experimentar contra sus propias fantasías, contra sus propios espejismos, contra sus errores, contra sus ficciones, otras literaturas precisamente se dedican a engañarlo. Claro, yo les prometo, antes del final del año que viene, una edición del Quijote que ustedes puedan leer con seguridad, con comodidad y con solvencia. Muchos de ustedes me preguntan qué edición del Quijote pueden leer. Hay muchas ediciones del Quijote y unas son mejores, otras son peores, pero aquí yo les voy a ofrecer, en el año próximo, en el año 2026, les voy a ofrecer una edición del Quijote que pueden leer con comodidad, con una introducción que les explicará los caminos de acceso al conocimiento de esa obra. Así que si quieren una edición del Quijote, les pido un poco de paciencia, yo les daré una. Yo les daré una que pueda satisfacer sus intereses sobre esta obra. Ahora bien, la libertad es más importante que la felicidad. Y es más importante que la felicidad porque es la base de la educación. Hay que educar a la gente para que sea libre, no para que sea feliz. Porque una vez que sea libre, podrá disponer de la felicidad. A la felicidad no se llega sin haber pasado antes por la libertad. Y esto es algo absolutamente fundamental. Por esa razón a mí me sorprende muchísimo que haya determinados colegios cuyo lema sea que educa a los niños o a la gente para ser feliz. Pero es que no hay una educación para la felicidad, hay una educación para la libertad. No se puede anteponer la felicidad a la libertad porque entonces se desemboca en la caverna platónica, se desemboca en un tercer mundo semántico, en definitiva, y eso no tiene sentido. Evidentemente, cuando la enseñanza convierte a la felicidad en su objetivo primordial, es porque da la espalda a la inteligencia de los alumnos y a la libertad de los profesores. Es que la libertad de los profesores y la inteligencia del alumnado exige ante todo no convertir a la felicidad en el objetivo primordial, sino en hacer de la libertad el objetivo fundamental. De tal manera que para mí, cuando hay un colegio que me dice es que educamos a su hijo para ser feliz, oiga, mire, pero es que usted no me puede engañar de esta manera, usted no puede asegurarme la felicidad porque algo así es imposible. La felicidad es algo que solo se tiene en la placenta materna y que se pierde después de nacer, porque no nacemos llorando por casualidad. Entonces, no me tome el pelo con este tipo de asuntos, porque si usted me habla de anteponer en el sistema educativo la felicidad a la libertad, es porque le importa un bledo la inteligencia del alumnado y porque deroga completamente la libertad del profesorado. Es decir, eso es educar para vivir en un totalitarismo, donde la libertad es igual a cero y la felicidad es el placebo, sin que el pareado sea voluntario, para engañar totalmente a la población. Entonces, claro, cuando se habla del fracaso de la felicidad, como en un libro como este, cuando se habla del fracaso de la felicidad, se habla del fracaso de un montón de ilusiones, de espejismos, de errores, de ilusionismos, de imágenes falsas que tratan indudablemente de inducir al ser humano a que fracase en su vida. Claro que esto es lo que plantea Cervantes en su Quijote, cuando le dice, oiga, mire, es que no son gigantes, es que son molinos, es que a mí me gustaría más que fueran gigantes, eso es su problema. Una cosa es lo que más te guste, pero si te vas a enfrentar a eso, debes tener en cuenta que los brazos son aspas que te van a zarandear y que te pueden matar. Ahora, si eso es lo que te gusta, es asunto tuyo. Si la realidad es más atractiva falsificándola, piensa a quién beneficia económicamente la falsificación de esa realidad cuyo anzuelo tú muerdes para enriquecer a quién. Eso es lo que te tendrás que plantear. Indudablemente. Ahora, ¿quién engaña más, el cine o la literatura?
Hay que recontextualizar siempre la pregunta, no podemos asumir cualquier pregunta. Pero lo que sí es cierto es que el cine, sobre todo el cine de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, es un cine hecho por los Estados Unidos y que naturalmente la industria hollywoodiense plantea un concepto de libertad muy suyo, un concepto de felicidad muy seductor y un modelo de éxito completamente anglosajón. Claro, en estas circunstancias la felicidad y la libertad y el modelo de éxito anglosajones determinan una producción cinematográfica que se orienta a una determinada ideología y a una determinada hipoteca emocional. Y aquí es donde la literatura y el cine divergen enormemente. La idea de liderazgo, el éxito como modelo anglosajón es algo que suele basarse en mentiras, y el éxito de una mentira depende del grado de ignorancia del consumidor. Cuanto más ignorante sea el consumidor, más probabilidades tiene de una ingesta mayor de mentiras. Cuanto más advertidos estemos respecto a la mentira, indudablemente podremos examinarla, podremos discutirla, podremos cuestionarla más y mejor. Por esa razón, una educación fundamentada en la felicidad permite crear consumidores que se traguen todo lo que les cuenten, mientras que una educación fundamentada en la libertad exige ante todo, porque la libertad empieza, como hemos dicho al principio, exige ante todo distinguir la realidad del engaño, es decir, separar la realidad del engaño para quedarse con la realidad y desde la experiencia del desengaño segregar la mentira, segregar la falacia. Pero claro, cuando resulta que separamos la realidad del engaño para consumir el engaño, díganme ustedes qué tipo de libros leemos. No me hablen de Chulhan en este contexto. Pero evidentemente Cervantes es alguien que separa la realidad del engaño para mostrar la realidad a través del desengaño, y sin embargo el romanticismo alemán se quedó precisamente con la idea del engaño. Claro, el romanticismo alemán separa la realidad del engaño y se queda con el engaño. Es como esos editores que separan el trigo de la paja y publican la paja. Pues lo mismo, eso es el gran timo del idealismo alemán, que es esa gran filosofía que hoy sigue explotándose y consumiéndose mercantilmente en todos los sentidos porque es de una grandísima rentabilidad. Y al idealismo alemán ha quedado reducida toda una tradición filosófica que, siendo de gran valor, ha hecho de la filosofía un conjunto de desechos, hoy día perfectamente consumidos. De tal manera que los caminos que sigue la literatura no desembocan en la libertad. De hecho, la literatura termina cuando hay que hablar de felicidad. Perdón, quiero decir que los caminos de la literatura desembocan en la libertad y no desembocan en la felicidad. Cuando la felicidad llega a la literatura termina. Es cuando los personajes felices comen perdices y este cuento se ha acabado. Es en definitiva lo que viene a ocurrir, lo que viene a suceder. Eso ocurre sobre todo en la literatura anterior al siglo XVIII, pero la literatura posterior al siglo XVIII renuncia casi sistemáticamente a los finales felices que ha recuperado el cine a lo largo del siglo XX. El cine siempre termina felizmente porque necesita ofrecer al espectador una terapia que lo tranquilice, que lo sede, que lo deje en reposo. Es decir, es una verdad que tiene que de alguna manera consolar a través de falsificaciones de la realidad. Por lo tanto, es una verdad adulterada, en definitiva. La literatura renuncia a finales felices porque antepone la libertad a la felicidad y cuestiona enormemente la felicidad. Ahora bien, si la literatura sobre todo ofrecía experiencias trágicas de la vida humana a las que hoy ha renunciado completamente, basándose en que la tragedia es la vivencia, el protagonizar un hecho impredecible, porque no se ve con los ojos de la razón, inevitable en este punto, e irreversible, es decir, una vez que se ha vivido la tragedia no se puede revertir el proceso. Quien pierde la vida trágicamente no resucita. Por eso la tragedia es incompatible con el cristianismo o con religiones que traten de restaurar una realidad idealizada. Todo el problema de todo esto tiene su origen en el hecho de que el ser humano es realmente incapaz de enfrentarse a la realidad tal como la realidad es. Es decir, la realidad es muy cruda, la realidad es realmente muy jodida. Y la mayor parte de los seres humanos no son capaces de enfrentarse a la realidad tal como la realidad es. Y por esa razón necesitan crear un mundo feliz, una vida que sea bella, como el título de aquella película, y en definitiva inventarse un idealismo que es una placenta de la realidad en la cual vivir, en la cual meterse como si fuera
un caparazón, de un galápago, en definitiva, blindarse dentro de ese idealismo y no salir de él de ninguna manera. Antes morirse, antes muerta que realista, ¿no? Antes muerto un ser humano que realista, antes muerto que renunciar al idealismo. Por eso el idealismo es un miedo a la realidad, es una invención falsa de una felicidad imposible y la recreación de un mundo inhabitable. En definitiva viene a ser esto. Entonces, el cine y la literatura mienten cuánticamente, de manera diferente, y también de forma no menos diferente. El cine tiende enormemente a la simplificación de los hechos, a la simplificación de los acontecimientos. Suele terminar con un final feliz, simbolizado pues, en un pacto, en un beso, en una restauración, en un abrazo, en algo que realmente no se corresponde con la realidad operatoria de los hechos vividos. La literatura es más complicada. La literatura suele dejar un mal sabor de boca, suele dejar un desenlace trágico, algo irreversible, la pérdida de una vida que no se puede recuperar. El cine, sin embargo, ofrece compensaciones emocionales mucho más intensas y soluciones falsas. En muchísimos casos, soluciones falsas. El cine tiende a preservar al espectador ante las soluciones que el propio cine ofrece, como si dijéramos, si tienes un problema acude al cine que el cine te lo resuelve, mientras que otras actividades humanas no lo hacen. Es decir, la literatura te arruina la vida, la literatura te destruye emocionalmente, sin embargo el cine te recompensa emocionalmente. Por esa razón, mucha de la literatura o de productos que se venden como literarios en los últimos tiempos imitan al cine reproduciendo finales felices para de esta manera estimular el consumo de determinados lectores que, pretendiendo leer obras literarias, en realidad digieren productos culturales que nada tienen que ver con la literatura. Pero ya les digo, el cine sobre todo preserva emocionalmente al espectador para invitarle a seguir consumiendo productos cinematográficos, como si el cine fuera un refugio emocional ante las adversidades de la realidad. El cine también ha entrado en muchísimas crisis en los últimos tiempos porque la gente más joven ya no es que no sea capaz, porque no tenga paciencia de estar sentado en un cine durante horas viendo una película, sino porque tampoco satisface suficientemente lo que el cine ofrece a lo que el ser humano exige. Y se suplanta en muchos aspectos también esto con literaturas. Y no hablemos de los libros de autoayuda. Toda la filosofía actual es un despliegue de autoayuda. Todos los libros de Chul Han, por ejemplo, son una recreación en desechos emocionales simplemente para conformarse con la nada, y además hablan de cosas respecto a las cuales nadie sabe más que otro. Es decir, sobre Dios, por ejemplo, sobre Dios nadie sabe más que mi vecino de al lado, porque no es posible saber nada sobre algo que no existe, salvo hacer una terapia emocional y macrocósmica, vestida de retórica más o menos seductora o más o menos fraudulenta. Pero eso es lo mismo que hablar del inconsciente, del cual nadie puede saber absolutamente nada porque son fantasmas. Es decir, si he dicho al comienzo que la libertad empieza por separar la realidad del engaño y por luchar contra todo aquello que se presenta ante el ser humano como un fantasma, como un espejismo, imagínense ustedes lo que no ha luchado la literatura por enfrentarse a una filosofía que es un catálogo de fantasmas, desde el motor inmóvil de Aristóteles, pasando, insisto, por el apeiron, por el nous, por el espíritu absoluto, por el Volksgeist, por el Dasein, por el inconsciente, por el superhombre, pero sí es una colección de fantasmas completa. Es decir, y el idealismo alemán ha parido el mayor catálogo de fantasmas a los cuales el ser humano se ha enfrentado. Llevamos como 300 años soportando fantasmas generados por un sistema filosófico que es el del idealismo alemán, que ha neurotizado completamente el planeta. Y después de haber neurotizado completamente a la población, se le ofrece una filosofía basada en desechos, como la que puede escribir Chul Han en algunos de sus libros, para compensar emocionalmente toda esa neurosis que casi psicopatológicamente llevamos acumulando desde hace 3 siglos. De tal manera que el idealismo alemán, que es un auténtico virus en contra del racionalismo humano, porque es un racionalismo idealista y falsario, ha generado una patología emocional tan grande que ahora su único remedio son libros filosóficos de autoayuda. Es decir, la filosofía ha quedado reducida a la autoayuda o a una neotenia, una inmadurez intelectual que se instala en un laberinto filosófico del cual la gente joven no sabe salir.
Es muy difícil para una persona joven que se introduce en la neotenia filosófica salir de ese laberinto, porque está todo el día buscando soluciones en los libros de Kant, en los libros de Hegel, en los trabalenguas de Levinas, en la caverna platónica, y es un auténtico laberinto donde se produce una especie de onanismo intelectual del que no saben salir, realmente no saben salir, porque la única salida que tiene la neotenia es ponerse a trabajar. Y me dirán ustedes, bueno, es que hay mucho trabajador infantilizado. Sí, porque hay trabajos que infantilizan al ser humano enormemente, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Díganme ustedes qué posibilidades hay de infantilizarse cuando se está pescando bacalao en Terranova o cuando se está picando carbón a 500 metros debajo de la tierra. Eso es bastante difícil. Pero en este punto la literatura ha planteado al ser humano situaciones mucho más complejas de las simplificaciones que el cine le ofrece, hasta tal punto que la literatura presenta la felicidad como un error, como un fantasma que una vez encontrado decepciona enormemente, porque no resuelve ningún problema. Lo que resuelve los problemas es la lucha por la libertad, no la preservación en la búsqueda de la felicidad como objetivo primordial. Es decir, la búsqueda de la felicidad puede tranquilizar, pero no resuelve en realidad ningún problema, es un auténtico placebo. El cine promete una felicidad que no garantiza nunca, es una falsa promesa, y la literatura más bien problematiza la felicidad, la cuestiona, la complica enormemente, sobre todo la literatura crítica o indicativa que se articula sobre la lucha contra los fantasmas que disfrazados de felicidad, de democracia, de valores, de derechos humanos, de cultura, incluso de filosofía, lo único que hacen es engañar al ser humano y hacerle caer una vez tras otra en montones de errores que van arruinando lentamente su vida. Eso es enormemente crudo. El cine suele mentir para que el espectador se sienta mejor y siga consumiendo productos cinematográficos. La literatura decepciona antes, la literatura decepciona mucho antes. Para la literatura la felicidad es una ficción peligrosa. Ese es el gran mensaje, insisto, que transmite este libro. Para la literatura la felicidad es una ficción peligrosa. Es una ficción peligrosa. ¿Y es una ficción peligrosa por qué? Pues porque promete referentes que no puede cumplir. De hecho, la Ilustración ha prometido muchas cosas que no ha cumplido y ha responsabilizado a la democracia actual del cumplimiento de las promesas que hizo la Ilustración hace 300 años. La promesa de una libertad, la promesa de una secularización, la promesa de una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que ya ven ustedes dónde están separados, la promesa de una economía satisfactoria, la promesa de la felicidad sobre todo. De tal manera, ¿qué ha ocurrido con las promesas de la Ilustración? Pues que están en un basurero, completamente. ¿Y cómo se puede vivir cuando el mundo en el que habitamos nos promete todo y la realidad a la que nos enfrentamos todo nos lo niega? Pues alguien miente aquí, alguien miente en estos contextos. Entonces, claro, el cine presenta la felicidad como cierre, como una recompensa o como una anestesia. Y en el cine la felicidad tiene un valor funcional. Funciona para que se siga consumiendo cine. La literatura no trata de seducir de esta manera. La felicidad como cierre, como anestesia, como valor funcional, está presente en muchas películas. Miren, en el año 94, cuando yo oposité en la Universidad de Vigo, recuerdo que estaba de moda la película Forrest Gump. Claro, esta película, Forrest Gump, presenta la felicidad como el resultado de la inocencia premiada. Es una revitalización del mito rusoniano del buen salvaje, en tanto que un hombre inocente, un hombre adánico, alguien que no es capaz de interpretar el mundo con maldad, porque no tiene maldad, por inocencia, porque sobrevive en un estado de inocencia permanente y no comprende las maldades del mundo. De tal manera que la película, en cierto modo, plantea un concepto de felicidad basado en la inocencia premiada por el desconocimiento de la realidad, en definitiva. Pero claro, eso es vivir en un estado completamente neoténico, es decir, en un estado de inmadurez. De tal manera que aquí vuelve de nuevo a premiarse la neotenia como una forma feliz de vivir. Y esto es algo que uno no se puede permitir, realmente no se puede permitir. Pero piensen en otra película, otra obra cinematográfica, que esta ya fue de hace mucho menos tiempo, creo que del año 16, el La La Land,
creo que se llama esta película, donde hay dos protagonistas que tratan de emparejarse y finalmente se separan y llevan cada uno una vida por su lado, porque es más poderoso en ellos el afán de éxito personal en sus actividades profesionales que una vida amorosa en común. Y al cabo de un tiempo vuelven a encontrarse y reflexionan sobre estos asuntos en términos completamente anglosajones. Claro, aquí lo que se plantea es que la felicidad es haber elegido bien el sacrificio, de tal manera que vale la pena sacrificar la vida profesionalmente porque eso complementa la felicidad. Bueno, esto es una competencia entre la felicidad del amor o la felicidad del éxito laboral, y el mundo anglosajón premia por encima del amor la rentabilidad del mercado, y es el mensaje de estas películas. Hay personas que pueden emparejarse perfectamente y pueden triunfar tanto amorosamente, matrimonialmente, como profesionalmente, laboralmente, mercantilmente. La película plantea un caso concreto donde la felicidad se asocia a haber elegido bien la forma de sacrificio vital. Allá cada uno. Pero hay otras películas, y pienso, por ejemplo, en otra de 10 años antes, del año 2006, En busca de la felicidad. Esta de En busca de la felicidad es una cosa muy curiosa, porque esta película presenta a un protagonista, un hombre, casi es la versión masculina de la Cenicienta, en cierta manera, un hombre que tiene que sacar adelante a su hijo y a su propia vida, y entonces se hace pues corredor de bolsa o agente bursátil y acaba triunfando, acaba prosperando, ¿no? El mito del éxito asociado a la explotación económica. De tal manera que esa búsqueda de la felicidad se interpreta o se plantea como vinculada al dinero. Es decir, cuanto más dinero tienes, más feliz eres. Es lo que de alguna manera viene a plantear esto. De tal forma que la felicidad es la meta que se consigue, muy calvinistamente, después de sacrificar la vida luchando por conseguir dinero. De manera que esta es una película completamente calvinista. La búsqueda de la felicidad podría ser En busca de la felicidad calvinista, porque esto es un concepto completamente calvinista de la felicidad. Eres más feliz cuanto más dinero tienes. Bueno, contra esta tesis hay muchas otras, ¿no? La tesis de Diógenes, que vive en un tonel y es feliz no teniendo nada. O la misma idea que alternativamente el propio mercado lanza para consolar a los pobres. En realidad los ricos son muy infelices aunque tengan mucho dinero, tú haces muy bien en tener muy poco dinero porque con muy poco eres feliz. Ese es el mensaje. Sí, vamos a ver, si yo fuera un rico, ricachón absoluto, que hiciera dinero a costa de la miseria del prójimo, yo al prójimo le diría: tú no te preocupes, cuanto menos dinero tengas, más feliz vas a ser. Tú deja que el dinero lo tenga yo, tú por eso no te preocupes. Tú cuanto menos dinero tengas, más feliz eres, no hay ningún problema. Entonces, claro, esta es una idea que, según por el lado en que la tomen, pues puede ser muy convincente para unos y muy desaconsejable para otros, pero eso forma parte de la sofística, en definitiva. Claro, es como el oculista que lleva gafas, el oftalmólogo que lleva gafas, y dice: yo le recomiendo a usted que se opere su miopía con láser para evitar las gafas. Entonces, bueno, si el procedimiento es tan bueno, ¿por qué usted lleva gafas? Claro, esta es una anécdota que con frecuencia uno oye hablar, ¿no? Es como cuando un colega recientemente me comentaba que trabajaba en una universidad donde se ofrecía un plan de jubilaciones, donde el rector ofrecía un plan de jubilaciones y presentaba ese plan de jubilaciones anticipadas como una cosa maravillosa. Y entonces este profesor, este colega de una determinada universidad, inquirió al rector y le dijo: vamos a ver, pero si el plan de jubilación es tan bueno, ¿por qué no se jubila usted? ¿No? Entonces, claro, son respuestas de alguna manera sofisticadas, no diré sofísticas totalmente, pero sí sofisticadas y de alguna forma engañosas. Es decir, si vivir en la escasez, si vivir en la pobreza, en un estado paupérrimo es tan positivo, ¿por qué no vive usted, por ejemplo? ¿No? Es una forma de inquirir esta cuestión. Entonces, aquí hay respuestas para todo. Hay personas que estarán muy de acuerdo con esta opción y hay personas que estarán muy en desacuerdo con esta opción y la harán pública según les convenga en un contexto o en otro. Hay otra película que era Comer, rezar y amar. Comer, rezar, amar,
también recientemente, del año 10, ahora como 15 o 16 años, Comer, rezar, amar. Esta película era un catálogo básico, un catálogo elemental de un concepto de felicidad reducida al consumo emocional del mercado. Esta película presentaba como un viaje turístico, un viaje de auténtico turismo, vamos, un viaje turístico emocional, a una protagonista que viajaba pues por Italia, por India, por Indonesia, por estos países, buscándose a sí misma, ¿no? Es como el viaje al más allá que antes presentaba la literatura antigua, el descenso de Aquiles al Hades, el recorrido por el submundo infernal de Dante y Virgilio, pues ahora estos viajes se hacen por Oriente. Si vives en Occidente, claro, si no, ya estás allí. Y entonces haces una especie de turismo emocional de la felicidad buscándote a ti misma o reencontrándote contigo mismo. Y este es un proceso como de autodescubrimiento individual, o sea, llevo 40 años vivo, pero me acabo de reconocer hoy a mí mismo, ¿no? Y claro, esto es un placebo muy seductor ante el público, porque la gente que consume estos productos dice, ah, pues esto me pasa a mí también. Bueno, te pase o no te pase a ti, eso al mercado le importa muy poco. Al mercado lo que le importa es que tú muerdas ese anzuelo y que utilices su producto como un placebo, te funcione o no, eso ya es cosa tuya. Sin embargo, la literatura, cuando presenta ejemplos de felicidad, es mucho más amplia. Claro, la literatura es milenaria, tiene una antigüedad milenaria, mientras que el cine apenas es poco más que centenario, en definitiva. Y claro, la literatura depende de qué literatura hablemos, de qué obras, de qué autores, pero piensen que, por ejemplo, Madame Bovary es ya una advertencia realista frente a los ideales del romanticismo. Piensen que La Regenta es una desmitificación de los ideales románticos en un contexto completamente realista, del amor, del erotismo, de la sexualidad y de cómo el adulterio conduce al fracaso, en definitiva. Vean cómo El Quijote, que ya es una obra anterior al siglo XVIII y a los fantasmas de la Ilustración, plantea sobre todo la felicidad como un autoengaño y como algo completamente ridículo, como algo que constituye uno de los mayores fantasmas que hacen fracasar al ser humano. Para el Quijote, la felicidad, para el mundo del Quijote, la felicidad consiste en saber usar la razón y en evitar pisar aquel terreno que nos hace fracasar. Es decir, la felicidad en el Quijote está sobre todo en tener salud y en evitar las experiencias engañosas que inducen al ser humano al fracaso. Y para el Quijote, para Cervantes, escritor del Quijote, autor del Quijote, el principal autoengaño es el espejismo, es la creencia en fantasmas, es el enfrentarse a realidades engañosas, enfrentarse a gigantes cuando en realidad son molinos, que te vas a dar la hostia de tu vida. Es decir, tú no puedes enfrentarte a una realidad que excede tus fuerzas y que además adquiere una imagen falsa precisamente para incentivar tu ánimo de héroe y destruirte después, que es lo que le pasa a Napoleón. Si Napoleón hubiera leído el Quijote, no se hubiera metido, no se hubiera enfrentado con gigantes, se hubiera dedicado pues, a un trabajo mucho más asequible. El Quijote está lleno de episodios, de hechos, que inducen al ser humano a identificar los errores, los fantasmas, los espejismos y las ilusiones que lo inducen a fracasar. Y curiosamente el siglo XVIII, con toda la filosofía kantiana y todo el idealismo alemán, se dedicó a poblar el mundo de espejismos, de fantasmas y de imágenes que inducen al ser humano al error, hasta las gafas de Google, que ya evidentemente crean una realidad virtual que consiste simplemente en hacer que el ser humano viva perpetuamente engañado. Claro, no puedes vivir sin esas gafas, porque después te las quitas y ves lo que tienes delante y te cae el alma a los pies, indudablemente. Entonces, claro, cuando ya la educación se orienta hacia la felicidad, evitando la libertad, evidentemente es porque hay un desprecio absoluto a la inteligencia del alumno y una anulación totalitarista a la libertad del profesor. Claro, es lo que indudablemente nos encontramos y en este mundo vivimos. En este mundo vivimos y contra ese tipo de cosas, naturalmente advertimos aquí el fracaso de la felicidad, porque el fracaso de la felicidad es el preámbulo al fracaso de la libertad. Esto es lo que planteamos cuando nos preguntamos ¿quién miente más, el cine o la literatura? Bueno, hombre, pues la pregunta hay que reconducirla en muchos aspectos. Luego nos enfrentamos a obras pseudoliterarias que son distopías, narrativas, que son guiones cinematográficos, como Un mundo feliz de Aldous Huxley o
Orwell de 1984, que no conduce a la felicidad. Orwell representa la derogación de la libertad mediante la falsificación de un totalitarismo feliz, y Aldous Huxley, en Un mundo feliz, pues representa igualmente el reemplazo de la libertad por la felicidad. La felicidad en la obra de Huxley es un resultado químico, orgánico, totalitario, y es además un imperativo categórico. Tienes que ser feliz porque lo manda el sistema. Un sistema que obedece además el idealismo kantiano y el totalitarismo hegeliano. El idealismo de la filosofía kantiana y el totalitarismo del Estado hegeliano, en definitiva. Hay otra obra, una obra que se llama Stalker, de Tarkovsky, que creo que se lleva al cine en el año 79. Es una obra muy borgiana, es una obra donde representa casi lo contrario de la que hemos mencionado anteriormente, esa de viajar, comer, rezar, amar. Esta es casi lo contrario, ¿no? Es una persona que accede a una zona prohibida donde hay una habitación que permite conocerse uno a sí mismo, una cosa parecida a esta. Y al final se rechaza eso porque el conocimiento de uno sobre sí mismo genera infelicidad. Bueno, esto es la tesis contraria a la película anterior, a la de comer, rezar, amar. Entonces, es la tesis que sostiene que el conocimiento de uno mismo nos hace más infelices que el desconocimiento de uno mismo. Esta estaría más cerca de Forrest Gump que de comer, rezar, amar. Quiero decir que se puede decir cualquier cosa, porque hoy todo vende, pero evidentemente no cualquier cosa está igualmente fundamentada. Es decir, lo que importa es que se fundamente con racionalismo lo que se sostiene, lo que se argumenta, y no que se diga cualquier cosa con toda libertad, porque el exceso de libertad, si no está fundamentado racionalmente, no va a ninguna parte. La libertad no se puede situar por encima de la razón. Por encima de la razón siempre tiene que estar otra razón más potente. Pero si situamos la libertad por encima del racionalismo humano, entonces acabamos, pues no sé, andando en los picos de las estrellas, o andando sobre las aguas, o simplemente nadando en el espacio interestelar. Es decir, este tipo de cosas no tienen ya ningún sentido. Naturalmente, el cine presenta la felicidad como una solución narrativa, y además induce al espectador al consumo de la felicidad como producto social, como producto emocional. La literatura, sin embargo, la problematiza. Claro, el cine trata de hacer habitable lo inhabitable, que es una realidad adversa. Por eso dije al principio que, en cierta manera, el cine hoy es un reemplazo de las antiguas religiones. Y es un reemplazo de las antiguas religiones porque al ser humano le cuesta enormemente asumir la realidad. Y uno de los hechos reales que al ser humano le cuesta más asumir es la muerte. La propia muerte, la suya propia y la de sus seres queridos. Entonces, para hacer superable este terrible enfrentamiento que le supone al ser humano asumir su propia muerte, saber que un día se va a morir para siempre, y que se van a morir sus seres queridos, eso es atroz. Eso para algunas personas es absolutamente terrible, pensar en la nada, pensar en que se van a morir. Para algunas personas la muerte es aún peor que la enfermedad, porque es preferible agarrarse a la vida aún sufriendo que perderla definitivamente y alcanzar una especie de descanso eterno en la nada absoluta, como horrorizaba a Unamuno. Pero la resistencia a asumir la realidad, la resistencia a aceptar la realidad, desde enfrentarse a un examen, a una derrota económica, a una pelea con un colega, a un fracaso en un juicio, a un pleito mayor o menor, a la pérdida de una oposición. Es decir, enfrentarse a las adversidades de la vida es enormemente duro. Y el ser humano en este punto trata de inventarse una realidad alternativa a la que agarrarse para sobrevivir. Ya digo que la mayor adversidad a la que el ser humano se enfrenta es la muerte, asumir la muerte propia y la muerte de los seres queridos. Entonces, para eso se inventan las religiones. Y las religiones postulan una vida eterna, una resurrección, incluso la existencia de un Dios al que podemos pedirle que nos garantice una vida más allá de esta vida, etcétera, etcétera. Y, claro, las religiones son de un idealismo extraordinario, para algunos de una mentira fundamental, pero es una mentira que permite consolar, es una mentira que permite a la gente seguir viviendo, como el estoicismo es el preámbulo de una concepción cristiana de la vida, católica de la vida, como articula Quevedo.
Entonces hay personas a las que esto les proporciona un optimismo emocional más potente que cualesquiera vitaminas. A veces el Estado ha tratado de suplir a la religión y se ha convertido precisamente en un todo por la patria, de manera que el todo por un Dios se convirtió después en un todo por la patria, y hoy día es todo por el mercado. Es decir, que lo que antes era un mensaje religioso y después un mensaje político, utópico, hoy se convierte en un mensaje mercantil, en un mensaje financiero, de tal manera que el mercado lo que te vende es felicidad, que es lo mismo que vendían antes las religiones y que es lo mismo que el Estado hegeliano pretendió vender, conciliando al amo y al esclavo en un mundo feliz que era el Estado totalitario. Bien, han fracasado las religiones porque no han garantizado la felicidad. Ha fracasado el Estado porque no ha garantizado ni la separación de poderes, ni la felicidad, ni la igualdad económica, ni el éxito del proletariado, ni la convivencia de clases sociales. Y ahora se busca la solución en el mercado. ¿Y el mercado qué promete? Lo que se ha prometido siempre, felicidad. ¿Para acabar dónde? ¿Para acabar dónde? En el fracaso de la felicidad. Entonces, mucho cuidado con las promesas de felicidad que han hecho religiones, filosofías e ideologías, porque anda que no ha habido filosofías que han prometido la felicidad. Todas las filosofías helenísticas, el epicureísmo, el senequismo, el estoicismo, prometen la serenidad de ánimo, la felicidad emocional, y ahora llegan autores, ya digo, como Chul Han, que también vuelven a prometer una cosa parecida o en consonancia, porque no se sabe muy bien lo que contienen esos libros, aparte de frases retóricas que parecen un refranero más o menos articulado. Es muy curioso que un país que como el nuestro pertenece a una tradición parenética y filosófica tan potente como la que encierran autores como el arcipreste de Hita, la Celestina, Quevedo o Cervantes, ahora resulta que aprenda filosofía leyendo a Chul Han. Esto es la mayor paradoja que puede encontrarse nadie. Vamos, eso es como si un médico especialista en oncología, cuando tiene un problema, acude ya no a un curandero, sino simplemente pues, a un peluquero, un pastelero o a un filólogo, en definitiva, para que le resuelva los problemas, ¿no? Como dicen estos, que el ser humano es lenguaje. Es curioso, dicen que el ser humano es lenguaje, pero cuando están enfermos van al médico. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? ¿Por qué no van a un filólogo a que los cure? Si somos lenguaje, en definitiva. Entonces las enfermedades serían errores gramaticales, sintácticos o semánticos, ¿no? Es muy curioso cómo la gente suelta chorradas cuando nadie le pide cuentas de lo que significa lo que dice. Y vamos a terminar con una referencia a una película, La vida es bella. En esa película, evidentemente, la felicidad a veces se convierte en una categoría obscena. Es el choque frontal con una verdad, la verdad terrible que no consuela, la verdad de las matanzas colectivas, de las guerras, de los holocaustos, de las monstruosidades bélicas. Esa película tiene una finalidad emocional múltiple en muchos aspectos. Tiene también un valor pedagógico aparente, que es la de educar para la felicidad, pero no para la libertad, y considerar que los niños son incapaces de madurar. Preserva al ser humano en una concepción neoténica, infantil, inmadura de la vida, y de alguna manera no resuelve ningún problema. Es un consuelo emocional que preserva al ser humano en la impotencia, pero que no le enseña a luchar por la libertad. Es la banda sonora de un concepto de cultura muy posmoderno y sus finalidades morales son muy indirectas porque reemplazan una pregunta por otra. ¿Cómo fue posible el Holocausto? ¿Qué nos hace más o menos humanos? Pero es en definitiva una deriva que está muy en la línea de los libros de Simone Weil o de María Zambrano. Son reflexiones sin fin, como un tornillo sin fin, que constituye o Hannah Arendt incluso, que constituye una sucesión, o Simone de Beauvoir, que constituye una sucesión de frases que no nos conduce a ninguna parte. Una vez cerrado el libro estamos igual que al principio. Son frases más o menos bonitas, son frases que ponen el dedo en la llaga del dolor humano, del sufrimiento, que invitan a reflexionar, pero son libros que se pueden leer tomando un té con pastas, un café con galletas. Y de la misma manera que los hombres discutían en las tabernas, dando puñetazos sobre la mesa y con improperios, lo mal que estaba el mundo, esos libros, los de Weil, los de Arendt, los de Zambrano, pues son libros que permiten amenizar tertulias,
no tan masculinas, no tan machistas, sino más dulces, más suaves, más familiares, más maternales, si quieren, para decir una serie de verdades que son puras obviedades. Es decir, que es que tampoco nos resuelve... o sea, podemos entrar en éxtasis, si quieren, leyendo a Zambrano, pero al final del éxtasis quedamos en la casilla de salida, quedamos como estábamos, es decir, eso no nos resuelve nada. ¿Qué tiene en definitiva todo esto? Una finalidad comercial: vender la idea de felicidad. Vender la idea de felicidad. Es decir, es una mentira que se promueve para preservar al espectador como un cliente fijo de productos culturales o cinematográficos. Pero es que la felicidad es un negocio, es un completo negocio, y venderla es un negocio mucho mayor que hablar de su fracaso. Es que hablar del fracaso de la felicidad es disponer que se cierre este negocio, es decir, disponer que se cierre la tienda, porque lo que te venden es un mito, lo que te venden es un timo, lo que te venden es una ñagaza, es una martingala, por así decirlo. Es decir, es un producto de moatra, es una hipoteca emocional que no conduce absolutamente a nada. De tal manera que desactiva la dimensión trágica del ser humano, desactiva sus posibilidades racionales y, sobre todo, genera seres humanos incapaces de pensar a la altura de las exigencias de la realidad. Y termino con lo que inicialmente dije, que es la tesis fundamental. La libertad empieza por saber distinguir la realidad del engaño. Y piensen ustedes que ninguna obra como El Quijote ha descrito y explicado tan claramente la lucha del ser humano por enfrentarse a sus propios fantasmas, a sus propias mentiras, a sus propios errores y a sus propios espejismos. Y si quieren aprender este código que les ayudará también a evitar el fracaso de la felicidad y a interpretar el Quijote, lean este libro, El fracaso de la felicidad, porque es la mejor forma de alcanzar la libertad, evidentemente llegando a un concepto de felicidad muy superior al que habitualmente se vende y evitando los fracasos. La felicidad es una ficción engañosa, detrás de la cual está la presencia de muchos peligros. Que no te eduquen para fracasar.